diversas ocupaciones, no pueden estar presentes en las clases, entonces por eso siempre la estoy grabando. Todas las clases Amén. que quedan grabadas de los años anteriores también de Introducción a la Biblia también son grabadas. Y esta quedó en YouTube del canal del Instituto Bíblico como Introducción a la Biblia del año verano 2024. Así está para buscarlo. La semana pasada estuvimos viendo, a dar un repaso acá, los materiales que fueron utilizados para registrar el texto sagrado. Estos materiales fueron la piedra, que es el material más antiguo para registrar la Biblia, el metal también, algunas planchas de plata, de cobre, de oro, también el arcilla, material ampliamente utilizado en el mundo antiguo, también los óstracas o las óstracas. No sé si se acuerda, mi hermano, si vio la clase grabada, de qué se trataban las óstracas. Mire, no le voy a mentir, no tengo relación con eso, Ah, muy bien, un nombre nuevo entonces. un Por nombre eso estaba nuevo, sí. en la clase en 2, mi hermano, ¿Ya? se encuentra esos materiales. Bueno, también en los libros de texto están presentes los materiales que se Ya. utilizaban. El papiro también, que es un material vegetal, y el pergamino, material animal. El rollo y el códex son materiales como libros. La piedra era una piedra, igual, del mismo modo el metal, la arcilla eran placas en las cuales se escribía, las óstracas eran cerámicas, no expliqué lo que eran las óstracas, son cerámicas. Cerámicas rotas, fue muy ampliamente utilizado también en la antigüedad. Todos los Ya. materiales, era muy abundante también estas cerámicas, porque se rompían y para no botarlo o eliminarlo, se reutilizaban como material de escritura. Pedazos de cerámica se escribía la Biblia. Papiro eran plantas que se secaban, se machacaban, luego se pegaban, se hacían superpuestas y luego se escribía sobre ellas. Se enrollaba luego, con- por eso son rollos, del mismo modo el pergamino, como es material de cuero, también se enrollaban. Y el rollo, el códex también era de pergamino, de material animal, de cuero, pero el códex era diferente a los rollos, ya no eran rollos, sino que eran hojas sueltas. Y las hojas estaban escritas por ambos lados. Eran hojas sueltas, escritas por ambos lados. Y eran varias hojas sueltas que se escribían por ambos lados y se cosían o se le hacía una costura en el borde. Fue lo que precedió al libro. Ahora los libros son empastados. Esto está con unos, no son anillados, sino que, no sé cómo se llaman estas cosas para poner juntar los papeles, unir los papeles. No sé, pero realmente estas perforaciones que le hice, pero son para unir todas las hojas. Los códex son Unos estos. anillados. Sí, bueno, los anillados son otros que tienen, este es un anillado, este es un anillado. Pero esa es la idea de los códex. Son hojas que están pegadas, están con costura, y es mucho más cómodo poder leerlo, porque usted puede buscar las páginas con mayor facilidad y puede juntar mucho material en un solo volumen, no en rollos ahora, es más manejable. Esos son los códex. También estuvimos viendo el origen de la Biblia. La Biblia es un libro formidable por su origen. 40 autores fueron los que lo escribieron a través de 1500 años, desarrolla un solo tema. Las partes no se contradicen a sí mismas, lo que dice un autor, el otro autor lo confirma. Él presenta un plan de salvación, una norma de moralidad que indica que la Biblia, aunque fue escrita por diversos autores, desarrolla una sola idea, la redención del hombre. Indica que aquello que fue guiada, supervisada, controlada por una solamente la mente del Espíritu Santo de Dios.
también vimos la actualidad de la Biblia, aunque le fue muy antigua, escrita, sin embargo, es nueva cada día. Eso fue lo que estuvimos observando en la clase anterior. Bienvenida, hermana Andrea, mi hermano Juan Carlos. El hermano Antonio Rivera es de Talcahuano, ¿verdad, hermano Antonio? Coronel, Ah, Coronel, coronel. muy bien. De Coronel. También está participando con nosotros en esta materia de verano. ¿De qué iglesia es, hermano Antonio? ¿Perdón? ¿De la iglesia a la cual pertenece? Nosotros somos de la misión Unión Cristiana, Los Rojas, acá en el sector de Coronel. Ah, muy bien. Es conocida la misión Unión Cristiana y ¿Sí? la Unión Cristiana. Ahí en Coronel es grande. Bueno, hay varias iglesias grandes del Ejército Evangélico de Chile también son fuertes ahí. Toda la región del Biobío es es donde es más alto el porcentaje de evangélicos. Después lo sigue la región de la Araucanía y después la región de los ríos. La cantidad de evangélicos se concentra ahí. Región de los Biobío, de la Araucanía y de los ríos. Bien, ahora vamos a trabajar entonces lo que queda de la Biblia, su libro formidable. Como siempre, cualquier pregunta, a medida que nosotros vamos avanzando, desarrollando esta presentación, usted puede ir haciendo preguntas o también interviniendo, aportando también con lo que han leído en sus libros de textos. Son varias hojas en su libro de texto, ¿ah? Pero son fundamentales. Es importante para poder comprender bien el texto sagrado de la Biblia. La Biblia es un libro formidable por su difusión. Anteriormente estuvimos hablando por la unidad, por su origen, por su actualidad. Y ahora la Biblia es un libro formidable por su difusión. Porque la Biblia es única por el número de versiones y ediciones que se han hecho de ellas. ¿Me podría enlistar, por favor, mis hermanos, cuáles son algunas ediciones, versiones de las Sagradas Escrituras que se han hecho o que usted conoce en la actualidad? Reina Valera 60. Muy, bueno, la más conocida, 1960, muy bien. No, ¿Cuál es la otra? Contemporánea también. La NTV, La nueva traducción viviente, muy bien. la nueva versión internacional, Nueva versión internacional, perfecto. la Hermano, Biblia de las Américas. la Biblia de las Américas. Mire, 5 versiones ya. ¿Eh? Hermano Antonio, ¿conoce algunas versiones usted que podría mencionar? Yo tengo una que se llama La Pechita. Muy bien. Bueno, la Pechita es otra versión. Es una traducción, la Pechita en realidad, del siriaco al castellano. Es una traducción de otra traducción. Claro. Acá yo tengo, a ver, la Dios habla hoy. No sé si se alcanza a escuchar ya. La Dios habla hoy. Palabra de Dios para todos. Jerusalén, de América. Son varias versiones, ¿eh? Muchas versiones bíblicas. Pero esas son las modernas. Pero vámonos a las antiguas. La eslava, la georgiana, la pechita, la siriaca, la copta, la saírica, la boaírica, la armenia, la etiopía, la georgiana, la gótica. Impresionante las versiones antiguas de la Biblia. Por eso que la Biblia es uno de los libros formidables, por lo singular de su difusión. Tiene un sinfín, un exorbitante número de versiones y ediciones que se han hecho de ella. Solamente la Reina Valera se pueden contar, a ver aquí en esta Biblia debería aparecer cuáles son todas las revisiones que se han hecho. Bueno, que dice solamente 1960 nada más, dice, pero no menciona las versiones antiguas que se han hecho. 1569, 1602, 1800 y tanto después, 1909, 1900
70 creo que hubo otra, 1995, 2000 y así. Solamente de una, de la tradición Reina Valera. Eso en el castellano estamos hablando. Pero si nos vamos a otros idiomas, también podemos contar un sinfín de versiones de esta palabra, de esta Biblia. ¿De qué otro libro se han hecho tantas versiones y tantas ediciones? No se puede comparar. Todos los otros, aunque sean muy vendidos en el mundo, no logran superarlo. Jamás van a poder superarlo tampoco, porque es el libro más influyente de la civilización occidental. La civilización occidental está basada, está influenciada por el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, no se entiende la civilización occidental sin la influencia del texto sagrado, aunque se esté tratando de renunciar a ella, a su influencia, tratar de combatirla, los principios que ella enseña, su tradición y su historia están basadas sobre la influencia que ha ejercido la Biblia en el occidente. Por eso la Biblia es un libro formidable. La Biblia es un libro formidable porque es leída por más personas en el mundo. Lo pueden leer los niños, lo pueden leer los adultos, los ancianos, los jóvenes. En cada uno, los niños, si usted le lee la Biblia a sus niños, a sus hijos, desde muy pequeñitos, la Biblia a todo color, con dibujos grandes, y usted comienza a contarle las historias, quedan fascinados, ¿verdad? Porque la Biblia tiene narraciones. Las narraciones son cautivantes, principalmente para los niños, porque desarrolla la imaginación, la creatividad, adquiere nuevos vocabularios. Y, y la Biblia tiene narraciones, historias, como de la caída de Jericó. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de una tía, me acuerdo, habían unas Biblias que tenía imágenes grandes y de todo color. Y yo me acuerdo siempre, había las murallas de Jericó, cuando se caían. Y el ejército, me acuerdo siempre muy bien, que iba avanzando y las murallas de Jericó caían. De eso me acuerdo. Del arca de Noé. La imagen, el dibujo. El arca de Noé se viene a mi mente con mucha claridad. Ahí estaba el arca de Noé y todos los animalitos y estaba Noé. Sansón, cuando botaba los pilares y mataba a un león. Todo eso estaba patente en mi mente cuando lo veía y a la casa de una tía. El diluvio, todo eso queda grabado en la mente de los niños. Porque lo Yo pueden me leer. acuerdo, hermano, me acuerdo de un libro que se llamaba Mi libro de historias bíblicas y salía la ilustración como usted la dice y también salía la mujer de Lot convertida en una estatua de sal, yo me También, acuerdo también. de Sodoma y Sí, sí, Gomorra, así sí. como cayendo todo como los Eh, fuegos, el castigo. Lo recuerdo Extraordinario de los niño. dibujos, ¿ah? Extraordinario los Sí. dibujos. Maravilloso. Es el arte cristiano que, que deja grabado las ilustraciones bíblicas. Magnífico. Esos son personas que Dios utilizó, dibujantes, ¿ah? Dibujantes, para transmitir las Está verdades de la fe. está la Biblia, ahora en la actualidad está la Biblia en acción y esa es como cómic. Ah, sí, sí, la he visto, la he visto. Mi Fíjate. hijo tiene dos Biblias, una de valores y la otra. Bueno, mi esposa se encarga de eso. Yo no mucho. Pero mi esposa se maneja más en eso de busca las Biblias. Y ella me dice: este libro hay que comprarle, esta otra Biblia hay que comprarla. Y lo leemos en la noche. Tres cuentitos. Mi hijo se queda dormido con leche con Milo y tres cuentitos. Tiene que ser tres cuentitos. Y de la Biblia, no de otros cuentos. Ya se acostumbró a la lectura de la Biblia. Pero los niños, los jóvenes, usted puede hablar de su experiencia. Yo me convertí a los 17 años, pero a ver, a los 15 años yo me acuerdo que regalaron estos Nuevos Testamentos en el liceo. Y yo llegué en la noche y me ponía a leerlo. Y cuando me puse a leer ese Nuevo Testamento, yo tenía 15, yo me convertí a los 17, después de 2 años me convertí. Pero aquí está, ¿no? De estos modelos. No es el mismo, pero eran de estos Nuevos Testamentos.
de los Gedeones. Leí Mateo, pero la parte que me conmovió fue esa de guiar, si alguien te pide, va a ir una milla, ve con el dos. Si alguien te pone a pleito con la capa, ni aun la túnica le niegues. Amar a los enemigos, yo lo considero pero, extraordinariamente de otro mundo, de otro mundo. Es una persona, yo lo consideré de que no pertenecía a nuestra raza humana. Eran enseñanzas que lo escribieron los hombres, pero ahí yo vi a Jesús en esa lectura. Yo lo vi. Lo pude escuchar su voz. Solo leyendo yo lo escuché, me conmovió. A un incrédulo conmovió esas palabras porque identifiqué la bondad, la misericordia, el amor tan diferente al amor nuestro, que eso me conmovió. Después después de 2 años, después se me olvidó. El puro llanto nada más, pero después se me olvidó lo que había leído. Pero después me convertí, sí, pero siempre me acuerdo de esa parte un joven, ¿ah? Un joven. Después leí cuando me convertí el libro de Eclesiastés y conversando con otros hermanos, también me han dicho que se identificaban con el libro de Eclesiastés cuando eran jóvenes. Les gustaba leer ese libro porque era muy deprimente. Lo identificaba como la situación en la cual estaban pasando en su adolescencia, que todo es vanidad, no tiene ningún sentido, la vida es un despropósito. Era muy, muy pesimista el libro de Eclesiastés. Claro, y después finalizaba que todo el gozo, la felicidad se encontraban en el Creador. Lo pueden leer también, hermano Antonio. Amén, dígame. ¿Iba a decir algo, no? No, estaba Ah, ok. confirmando el libro de Eclesiastés, en particular, es medio deprimente, como dice usted, Sí. porque como que todo lo que está bajo el sol de la vanidad de vanidades, dice, Mm. pero al final del libro él deja la esperanza que en Dios está el verdadero gozo, Sí, la sí. satisfacción. Así es. Así es. Son muchos jóvenes. Mi pastor igual me comenta acá, mi pastor César, en las prédicas siempre lo comenta, que antes de convertirse no tenía ningún sentido su vida. Y e incluso le llegó a reclamar a Dios. En un momento dijo, ¿y para qué yo vine a este mundo? ¿Para qué nací? Así de crítica a esa etapa de la adolescencia, sin encontrar ningún sentido. Bueno, varias personas que han pasado lo de la adolescencia han tenido eso. Él, en esa etapa es donde la mayor cantidad de conversiones se produce y, y donde la mayor cantidad de cristianos se va de la iglesia. Así de crítico ese momento de la juventud. Por eso hay que darle mucho énfasis, mucho cuidado, mucha dedicación a esa etapa de la vida de los adolescentes. Sí, es. Muy bien. La Biblia es más leída por más personas, entonces, publicada en más idiomas, claro que sí, vendida en mayores cantidades que cualquier otro libro. La sociedad bíblica está a través de todo el mundo. Imprimen cualquier cantidad de versiones bíblicas. Los colportores bíblicos. Solamente los cristianos están renovando su Biblia cada 5 años, cada 10 años. Y cristianos compran Biblias también para regalárselo a personas inconversas. Por lo tanto, la venta de libros, ningún otro libro en el mundo, en la historia de la humanidad, se le compara o puede competir con la venta y publicación y lectura de la palabra de Dios. Eso eh, no se puede negar, eso es la realidad. Ningún libro compite con la palabra de Dios, con la Biblia. Así de influyente, así de extraordinaria es el texto sagrado que nosotros nos dedicamos a estudiar. Bien, bueno, y cuando se crea la imprenta, o se inventó la imprenta, bueno, algunos dicen fueron los chinos, y en Alemania fue, ¿cierto?
o en Europa ya para hablar con mayor seguridad, no me acuerdo, el Gutenberg, parecía fue en Alemania. El, algunos señalan que estos móviles, letras móviles, viene de los chinos. Lo adoptaron de los chinos. Vi un reportaje cultural para niños, lo vi, me gustó porque era interesante, duraba algunos minutos, y eso decía, que esta técnica de mover las letras venía de los chinos. Después, bueno, se le atribuyó a, a los europeos. Y la primera obra que se publicó fue la Biblia. La Biblia no solamente es un libro formidable por su difusión, sino que también la Biblia es un libro formidable por su supervivencia. A pesar de ser escrita en material caduco, cuando hablamos acerca de material caduco, queremos decir que fue escrita en material, por ejemplo, en papiro. El papiro es un material vegetal que con el tiempo se deteriora, delicado, tiene que ser guardado de manera con mucho cuidado. Pero a pesar de estar escrita en ese material, a pesar de eso, la Biblia ha sobrevivido a través del tiempo. Tenemos una imagen de un papiro. La exactitud del texto bíblico. Después vamos a ver esta parte de la exactitud del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, al hacer las comparaciones, cuando realicemos toda la documentación existente para la reconstrucción de la Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta que las variantes no son significativas, no son relevantes, que no cambia la esencia del mensaje bíblico. Los errores son, son superficial, en la cáscara, pero lo esencial se conserva. Cuando yo digo que es lo superficial, son letras, por ejemplo, que se confundieron. En el Antiguo Testamento hay menos errores de transmisión que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se entiende o se comprende de que no hayan tantos errores de transmisión, es decir, de parte de los escribas, los que copiaban las escrituras, porque era muy meticuloso al momento de redactar el texto bíblico, de copiar el texto bíblico. Tenía que la persona, por ejemplo, para que conozca algunos datos de cómo se transcribía la palabra de Dios, tenía que ser un rabino, un escriba. Previamente tenía que bañarse. Y uno dice, ¿por qué tiene que bañarse? Por temas rituales, porque está con el texto sagrado. O, evidentemente que sí, por temas rituales, porque tiene que estar lavado, bien limpio, purificado antes de comenzar a trabajar con el texto sagrado en su transcripción. Pero, aunque no lo dice los libros de texto, pero uno lo deduce, la conclusión a la cual uno llega personalmente a esta conclusión, es cuando uno se lava, se baña, está más fresco para poder realizar un trabajo intelectual que es estar concentradísimo en la escritura. Entonces, hay menos posibilidades de que se duerma, porque cuando uno duerme está cansado, ¿qué es lo que hace? Comienza a escribir lo que salga, cualquier cosa, no quiere terminar rápido. Pero como están frescos, bien bañados, eh, refrescados, entonces hay menos posibilidad de cometer errores. Eso es uno. Lo otro es que la tinta era una tinta especial. El material era especial. Cuando estaba escribiendo el nombre de Dios, aunque el rey le hablara, él no podía dejar inconcluso el escribir el nombre de Dios, porque era más importante escribir el nombre de Dios que la obediencia a un rey en ese instante, en ese momento. Y así muchas otros requisitos o exigencias para transcribir el texto sagrado. Contaban todas las letras, contaban todas las palabras, contaban cuántas veces se repetía una palabra y determinaban la central. Impresionante. El de Génesis, por ejemplo, contaban todas las letras del alefato, del alfabeto en hebreo. Todas las letras, cuántas veces estaban repetidas esas letras. Y lo dejaban registrado al lado de un libro.
Si había 1200 letras A, por ejemplo, lo dejaban registrado. En Génesis hay 1200 letras A. Y en la transcripción había 1251. Ya eso había que corregirlo porque había una letra A que se pasó. Por ejemplo, y todas las letras debían contarla. Por eso es que hay menos errores en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay mucho más errores de copista, me refiero de letra, confusión de letra, por ejemplo. En el Nuevo Testamento hay unos 10 o 20 versículos sobre los que existe incertidumbre de cuál sea la lectura exacta. ¿Cuál es la lectura exacta acá? Hermana Andrea, adelante. Interrumpe la clase nomás, hermana Andrea, no se preocupe. Profesor, ¿Tiene me hermano Juan acuerdo que Carlos? cuando estábamos en la escuela dominical, unos hermanos también hablaron un tema similar a esto y ¿Mm? decían que las personas que transcribían la Biblia, si cometían errores, habían ocasiones que tenían que pagarlo con la vida. ¿Sería tan así de extremo? Nunca lo he leído. Nunca he leído No, eso, hermano Juan Carlos. Nunca he leído eso. Y recuerdo que he leído varios libros de introducción a la Biblia, pero nunca había leído aquello. No sé de dónde sacó ese dato. claro, en ese tiempo la persona que nos estaba enseñando nos contaban esas cosas. Nosotros lo escuchábamos obviamente porque no ¿Cuándo sabemos. eran? ¿Hace tiempo o ahora? ¿Hace poco? Hace muchos No, años. hace años, hace como 10 años Ah, atrás. ya. Ah, ok. No, no sé de dónde lo habrá sacado. No hay documentación para confirmar aquello. No es así. Siempre todo lo que decimos, mi hermano, principalmente los que son profesores. Porque los predicadores, no le vamos a exigir tanto a los predicadores, porque los predicadores cuando están en la emoción, hasta uno mismo de repente dice algunas cosas inexactas, porque la agarró la emoción. El- pero en el caso de los profesores, lo que enseña en la escuela dominical, todo lo que se enseñe debe estar confirmado por medio de fuentes de calidad, fuentes autorizadas. No lo que dijo Wikipedia, porque en Wikipedia cualquier persona se puede ingresar y escribir lo que se le antoje. Así es, y Wikipedia no es una fuente confiable, porque alguien puede escribir lo que sea. Yo puedo entrar a Wikipedia y escribir, por ejemplo, puedo escribir eso mismo que usted dijo. ¿Y de dónde sacó esa fuente? ¿De dónde saqué yo esa fuente? No lo digo, simplemente lo digo nada más. Y no tengo exigencias ni rigurosidad para indicar de dónde saqué yo esa información. Viene otra persona y lee Wikipedia y dice, ah, esto lo dice Wikipedia, una fuente que está en Internet. Pero en Internet la Wikipedia es una fuente libre para sacar información. Eh, o YouTube. Y en YouTube puede aparecer cualquier fuente, cualquier persona, decir lo que se le ocurra. Pero hay que escoger y seleccionar las fuentes. Las fuentes son muy importantes de información. La fuente de información para los profesores de la Biblia son los libros académicos, los libros de calidad. Los profesores que enseñan Biblia conocen cuáles son los libros de calidad. Pero uno también lo puede determinar viendo la bibliografía, eh, el currículo de cada uno de los autores. Pero siempre es bueno estudiar, tener una plataforma, un- algunos estudios elementales en Biblia, teología, para lograr distinguirlo, porque no todos los escritores son conservadores, algunos son fundamentalistas, algunos son conservadores, otros son liberales, racionalistas o neortodoxos. Por lo tanto, la única manera de poder distinguirlo es estudiando la teología sistemática, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Estaba diciendo hay 10 o 20 versículos bíblicos sobre los que existe incertidumbre de cuál sea la lectura exacta. Cuando hablo acerca de versículos bíblicos, 10 o 20, donde no hay certeza de qué es lo que dijo originalmente, quiero decir, en una versión, aquí voy a modo de ejemplo nada más, no es que así sea, a modo de ejemplo, para que logren entenderlo. Aquí dice, por ejemplo, en una versión dice, habían
habían 4 caballos, 3 caballos, y uno de ellos era de color verde. Y acá dice, eran 4 caballos y uno de ellos era de color amarillo. Ya tengo dos fuentes de traducción, dos documentos. En algunos documentos dice verde, el otro documento dice amarillo. ¿Y cuál de los dos documentos para traducir la Biblia es la original? No tenemos ni idea. Bueno, son 20 versículos, entre 10 y 20 versículos bíblicos donde hay incertidumbre. ¿Se ha perdido el texto bíblico? No se ha perdido. Lo que no hay claridad es cuál sea la lectura original o la lectura correcta. Ese es el tema acá con respecto a la exactitud del texto del Nuevo Testamento. La Biblia ha sobrevivido. Hermano Antonio. Sobre ese tema siempre he tenido la duda que, si no me equivoco, en la descripción de la muerte de Judas, al Ya. parecer hay como una pequeña diferencia en cómo ocurrió. Mm. ¿Se refiere a eso en los textos de los versículos que tienen incertidumbre? No, porque ¿O ahí en el caso de Judas es muy claro. Se resuelve analizando los ambos textos, tanto de Mateo como del libro de los Hechos, para formarse una panorámica o una escena general. Por ya, ejemplo, en Mateo dice fue y se ahorcó, claro, y el libro de los Hechos da más datos, más información. Por ejemplo, dice cayó en las piedras y se reventó por la mitad. Dice el libro de los Hechos. Se reventó por la mitad. Se reventó por la mitad. Cayó en piedra y se cayó por la mitad. Bueno, ¿se ahorcó o se cayó y se partió por la mitad? Son complementarios, pues en el libro de Mateo dice que se ahorcó y lo más probable que la rama donde se haya amarrado se rompió o se hinchó y cuando el peso que no sé cómo funciona este tema de cuando se ahorcan, pero supongamos que algo ocurrió o se hinchó y adquirió más peso y el peso hizo que la vara se rompiera y cayó en el acantilado donde habían piedras y se partió por la mitad. Es decir, los datos son complementarios en cuanto a la claro, muerte de Judas. claro. Y Mateo Entonces dice, sí, no es es lo otro mismo. estilo de versículo, entonces. Sí, sí, sí. No, ahí son complementarios, en ese caso son complementarios. Lo que dice un Ya, autor, el otro autor lo completa, da más detalles. Mateo dice solamente se ahorcó, y Lucas dice que se cayó y se reventó por la mitad y sus entrañas quedaron derramadas en el suelo. No, ya, acá claro, son textos bíblicos, por ejemplo, esto del ejemplo, a modo de ejemplo de un caballo. En un texto dice caballo verde, el otro dice caballo amarillo. No se sabe cuál de los dos, porque hay dos fuentes, dos documentos antiguos que conserva una lectura y otra lectura. No se sabe cuál de las dos lecturas es la más correcta, es la original. Eso es la incertidumbre acá que hay en cuanto a estos versículos bíblicos. Esto se llama variantes textuales. Aquí en esta Biblia hay muchas variantes textuales. A ver, aquí voy a tratar de buscar algunas variantes textuales. A ver, aquí dice 25:38. Como león que deja abandonada su guarida, el Señor ha dejado desolado su país. A causa de la espada, dice la nueva versión internacional, a causa de la espada. Acá está traducida como la espada en la nueva versión internacional, en Jeremías capítulo 25, verso 28. Eso es un texto, una traducción de un texto, pero ese texto está eh, tiene como fundamento un manuscrito que él escogió para traducir. Pero no es un solo manuscrito, hay muchos manuscritos. En los manuscritos hebreos, en la Septuaginta y los targúmenes arameos, es decir, en la lectura hebrea, documentos en griego y documento en arameo, y
En el texto masorético dice la ira. Perdón, acá. La espada está basada sobre los documentos hebreos, documentos griegos, la Septuaginta, y los documentos arameos, que son los targúmenes arameos. Pero si se compara con los textos masoréticos, no dice espada, sino que dice ira. Ahí está, esos son las famosas variantes textuales en el Antiguo Testamento. Ahí hay un ejemplo más bíblico. Pero hay cómo determinarlo, sin embargo, ¿ah? Se puede determinar. Por ejemplo, el texto masorético es más nuevo. La Septuaginta es más antiguo. Se puede saber cuál es la lectura más antigua, por lo menos en ese caso. Pero en el Nuevo Testamento hay incertidumbre, pero son muy pocos, entre 10 y 20 nada más. No es mucho. A pesar de las persecuciones, la Biblia ha sobrevivido a través del tiempo. Reyes han perseguido la palabra de Dios. Como Antíoco Epífanes, por ejemplo, un rey descendiente de, de los generales de Alejandro Magno, que toma control sobre Palestina, donde estaba el pueblo de Israel, y trató de imponer la cultura griega a la fuerza. Este era Ptolomeo, no, este Antíoco Epífanes, el que intentó hacer aquello. Permiso, hermano, alguien me escribió aquí, está en el curso. No, que me enviaron la tarea nada más. Antíoco Epífanes intentó imponer la cultura griega a la fuerza y profanó el templo de Jerusalén. En el lugar santísimo puso la estatua de Zeus y en el altar del holocausto sacrificó un cerdo y mandó a matar un cerdo a los sacerdotes. Eso fue una profanación del templo de Jerusalén. Ahí comienza la rebelión de los macabeos, de los que golpean fuerte. Viene del término martirio, los que se rebelaron contra estos grupos que gobernaban Siria. Eran griegos. Y este rey quiso eliminar todo vestigio de la religión judía. Para ello quiso eliminar también porciones bíblicas. Pero a pesar de eso, el texto bíblico persistió, sobrevivió. Los Césares de Roma, también el otro imperio más formidable que el anterior, mucho más poderoso. Todo el mundo antiguo, el Mediterráneo, lo gobernaban los romanos. Una administración, un ejército insuperable y formidable de aquella época. 300 años persiguieron a los creyentes. Hicieron extinguir, eliminar de la faz de la tierra el cristianismo. Para ello emplearon diversas estrategias. Y una de ellas fue la confiscación de los textos sagrados. Cuando llegaban a las casas de los cristianos, le pedían a los cristianos que le entregaran todos los libros cristianos, religiosos. Y ellos, ¿qué creen que hicieron? Tomaron el libro de Macabeo, el libro de Judith, el libro de Tobías, tomaron el libro de Primera de Enoc, tomaron el libro pseudoepigráficos, la diachea de los apóstoles, tomaron otros libros, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, y se lo entregaron. Ahí están los libros nuestros, le dijeron a la autoridad romana. ¿Y tiene más libros? No, lo único libro que tenemos, no tenemos más libros. Pero en su casa tenían guardado otros libros, que era el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco, el Evangelio de Lucas. Entregaba los libros que para ellos no era importante entregar. Y se conservaban los cristianos los libros que para ellos era fundamental conservar incluso con su vida. Ahí se dieron cuenta, gracias a la persecución, conscientemente tuvieron conciencia de qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Qué libros valía la pena morir por ellos y qué libros no eran considerados como sagrados. Esos libros los entregaban ellos.
A pesar de esa persecución de los Césares, la Biblia sobrevivió. Y de la confiscación de la Biblia, porque los creyentes fueron más frutos. Los romanos no tenían ni idea qué libro eran inspirados para los cristianos. Si ni los cristianos siquiera sabían cuáles eran los libros que ellos iban a incorporar a la Biblia, finalmente. Mucho menos los soldados romanos. Los soldados romanos recibían lo que los cristianos le pasaban y ellos quedan convencidos de que esos son los libros religiosos, espirituales o libros autorizados para ellos. La última gran persecución contra los cristianos fue el 303 después del Señor Jesucristo. En el 301, la iglesia de Armenia ya reconocía, el reino de Armenia ya reconocía a los cristianos como la religión oficial del Imperio Romano, 301. Y en Roma todavía se persigue a los cristianos 303 después del Señor Jesús. Pero no solamente la Biblia ha sufrido persecución de parte de los reyes, de los césares, de Dioclecianos, sino también de personas filósofos, de personas intelectuales. ¿Quiénes son estos intelectuales? Celso, por ejemplo, y Porfirio. Celso decía que los preceptos éticos no eran nuevos, sino ya enseñados por los filósofos antiguos. Por lo tanto, según lo que él afirmó, que lo que enseñaban los cristianos era una adaptación, era, no sé si decirlo plagio o no, pero una adaptación, una copia de lo que ya los filósofos griegos habían enseñado, por lo tanto, no son originales en cuanto a lo que enseñan. Bueno, Tertuliano de Justino Mártir se defiende frente a esto. Justino Mártir dice, más bien son los filósofos griegos los que toman prestado de los cristianos o de lo que tienen la fe en Dios. Estaba aludiendo ahí a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento. La religión nuestra no es una religión que surge ahora en el siglo I, sino que nuestra religión está relacionada con el judaísmo, es una religión milenaria, 1500 años de antigüedad. Por lo tanto, es respetable y es antigua. Impresionante la defensa que hizo Tertuliano de Cartago. Le dio respetabilidad a la fe cristiana, porque esta es mucho más antigua de lo que se suponía. Y Moisés e Isaías son mucho más antiguos que, que Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, entre otros. Mucho más antiguos. Por lo tanto, ¿quién ha copiado de quién? Decía Justino Mártir. Porfirio, un filósofo neoplatónico, señaló que existían discrepancias en la escritura. Hasta el día de hoy siempre dicen eso, por ejemplo, lo que mencionó el hermano Antonio, de Judas, primero dice uno se ahorcó, el otro que se cayó y se reventó por la mitad. Y Porfirio, esos tipos de lecturas, por ejemplo, lo veía como contradictorio. Y no solamente eso, sino muchas lecturas más. Bueno, después se solucionó. No era creyente, ese era el tema. Sin embargo, a pesar de todos los ataques que ha sufrido, y sigue siendo el libro más leído en todo el mundo, y Dios ha levantado a grandes apologistas. Los apologistas son los que defienden la fe. Para defender la sana doctrina y para refutar a los adversarios. Ya la Biblia entonces ha sobrevivido a pesar del material caduco, a pesar de la persecución de reyes, césares, de filósofos, de intelectuales como Celso, Porfirio. También la Biblia ha sobrevivido a pesar de la persecución de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para la Iglesia Católica Apostólica Romana, antes del Concilio de Vaticano II, antes del Concilio Vaticano II, la Biblia era la de Jerónimo, del siglo IV. La Vulgata Latina, toda traducción se realizaba de la Vulgata Latina. Esa es la Biblia sagrada, el idioma sagrado. Por lo tanto, cualquier otra versión que no estuviese basada en la Biblia de la Vulgata Latina, sino de otras fuentes de traducción, había que eliminarla.
Se prohibía incluso la lectura de la Biblia en otros idiomas al pueblo porque era muy peligroso, porque se podría malinterpretar, porque la iglesia es la que tiene autoridad para interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, por mucho tiempo la Iglesia Católica Apostólica Romana se opuso a la lectura de la Biblia en su lengua vernácula, o la lengua de los pueblos. No se podía leer en castellano, en alemán, en francés, en italiano, en otro idioma. Pero después, hasta el Concilio Vaticano II, estamos hablando del año 1963, hasta en esa fecha, de esa fecha estamos hablando. Muy nuevo, muy reciente. Después del Concilio Vaticano II comenzaron las publicaciones católicas romanas. Y mucho más, después del Concilio Vaticano II, mucho más que las Biblias protestantes. Mucho más todavía. Hay más versiones católicas romanas. Bueno, no tengo una estadística, pero hay realmente una gran cantidad de versiones católicas romanas. Yo tengo aquí, a ver, algunas. La Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la de nuestro pueblo, y esas son algunas versiones católicas. Pero son mucho más, uno puede buscar en internet para aparecer una multitud de versiones católicas. Y después del Concilio Vaticano II van a comenzar a aparecer muchos libros de exégesis bíblica, comentarios bíblicos, y son de mucha calidad, muy buena calidad. Bueno, hablamos acerca de comentarios exegéticos de la Biblia, y sean católicos romanos, aquí no hay que tener prejuicios, porque donde hay conflicto es en la dogmática, pero en cuanto a la exégesis, se le da la libertad a los exégetas para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Y de hecho, los exégetas, tanto católicos como evangélicos, coinciden en la interpretación de la palabra de Dios. Y de hecho, los exégetas del catolicismo romano desestabilizan la dogmática del catolicismo romano. Le voy a dar un ejemplo. Creo que es Santiago, a ver, Rafael Aguirre Monasterio, que es el profesor católico romano. Sí, Rafael Aguirre Monasterio, el nombre. Él dice que cuando hay un diálogo con un profesor de dogmática del catolicismo romano. Todos son católicos romanos. Pero él lo ve desde la perspectiva de la exégesis, conversando, dialogando, interpelando al dogmático. Le dice que la dogmática debe en algún momento hacerse cargo de lo que dice las escrituras del Nuevo Testamento, porque en las escrituras del Nuevo Testamento no existen los sacerdotes cristianos. Están los judíos, están los paganos, pero no hay sacerdotes cristianos. Y, y de hecho el catolicismo romano para nombrar a sacerdotes, los requisitos de los sacerdotes son los requisitos que presenta el Nuevo Testamento el apóstol Pablo de los episcopos, que son los obispos, de los presbíteros, que son los ancianos, de los diáconos, que son los servidores. Pero no hay requisitos para los sacerdotes cristianos. Porque en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes cristianos. Eso es lo que decía el exégeta católico al teólogo dogmático del catolicismo romano. Este es un ejemplo nada más de la exégesis que se hace actualmente. Pero durante un tiempo el catolicismo romano persiguió a la Biblia. Son datos históricos fidedignos y auténticos. No estamos inventando cuando decimos que el catolicismo romano persiguió a la Biblia, quiso destruirla. Pero no solamente los católicos romanos han intentado destruir la Biblia, sino que también nosotros, los protestantes, los evangélicos, hemos intentado acabar y destruir la confiabilidad de la palabra de Dios. Me refiero a los protestantes que son racionalistas. El protestantismo racionalista surge en Alemania, en la escuela de Tubinga principalmente.
los racionalistas comenzaron a investigar las Sagradas Escrituras sin prejuicios, dijeron ellos, sin prejuicios. ¿Qué significa esto sin prejuicios? Sin creer que la Biblia es palabra de Dios, sin confiar en ella, sin la confianza de que Dios es el autor y que el Espíritu de Dios es el inspirador de ella. Por lo tanto, establecieron los racionalistas protestantes, yo estoy hablando de protestantes, que el mejor intérprete de la palabra de Dios es un incrédulo, porque no tiene prejuicios. ¿Qué creen ustedes con respecto a ese criterio que establecieron los racionalistas para interpretar la Biblia? No tiene que ser creyente, porque el creyente tiene prejuicios. Y sus prejuicios son que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Cree que lo sobrenatural. Cree que existe Dios, cree que hay ángeles, cree que hay resurrección de muertos, cree que alguien puede caminar sobre las aguas. Esos son prejuicios. Y la Biblia se interpreta sin prejuicios, de manera objetiva. ¿Qué creen ustedes, mi hermano Antonio, mi hermana Andrea, mi hermano Juan Carlos, con respecto a ese criterio para la interpretación de la Biblia? Eh, como, como dice usted, para nosotros los creyentes, la Biblia no se puede entender de una manera espiritual si no está el Espíritu de Dios dando entendimiento, porque lo carnal o el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Más que racionalista, es irracional lo que dicen ellos por ese tema. Es como la llave para entender las cosas espirituales es tener el Espíritu de Dios. Correcto. Así es. Hermana Andrea, hermano Juan Carlos. Yo coincidiría con el hermano Antonio, porque al igual que usted, recuerdo más o menos a los 15 años haber leído un testamento de los Gedeones y lo tiré al piso porque no entendía nada. Me molestó porque lo que leía no lo comprendía, era como rara la lectura, pero resulta que ahora, ahora sí lo comprendo, ahora sí entiendo y claro, también no omitiría críticas a la palabra porque tendría perjuicio también yo de que la Biblia es veraz. Entonces también se podría aceptar también como dice usted, un inconverso que la leyera y dijera, no sé, pues, argumentara, porque él no estaría ni para el lado de nosotros ni para el lado negativo, digamos, de la Biblia. Es que no tiene la iluminación del Espíritu Santo ni converso para Exacto. entender la escritura. Bueno, ellos dicen que todo lo que nosotros decimos son prejuicios y la Biblia se debe interpretar sin prejuicios. Pero los racionalistas, los liberales, también tienen prejuicios. No pueden escapar a los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios del racionalista o el liberal? La Biblia no es inspirada. No existe lo sobrenatural. Una persona no puede caminar por las aguas. No hay resurrección de muertos. No hay ángeles. No se abrió el mar rojo. Una serpiente no puede hablar. Entonces va a leer la Biblia con el prejuicio de que todo lo que enseña no puede ser verídico. Y su prejuicio es ese. No existe lo sobrenatural. También es prejuicioso. Es decir, los racionalistas, los cristianos, también leen la Biblia con prejuicio. Nadie puede sustraerse a esta realidad. Todos van con prejuicio a estudiar la palabra de Dios. Pero estos fueron protestantes, fueron evangélicos. En Alemania, teólogos evangélicos de universidades protestantes, no eran católicos romanos. Pastores alemanes de la iglesia luterana. Si actualmente en estas escuelas luteranas, en Tubinga, por ejemplo, alguien realiza, esto lo dice George Latt, lo dice él, George Latt, estoy citando a George Latt. No es que lo estoy inventando, o se me ocurrió o me soñé, sino que lo dijo un escritor, George Latt. Él dijo
que si hay un pastor luterano que ha estudiado la Facultad de Teología en Alemania y realiza su tesis sobre la inspiración de la Biblia, no lo gradúan, porque dicen, este hombre no aprendió nada en 5 años. Así, son alemanes, son de la iglesia luterana. Por esa razón, por los racionalistas, es que dentro de las iglesias luteranas, algunas iglesias metodistas, iglesias anglicanas, permiten la homosexualidad. Se casan homosexuales. Dentro de la iglesia anglicana, un clero, dos cleros en realidad, un obispo con un arzobispo y con su, no sé cómo se llama, este gorrito acá, la mitra yo creo que se debe llamar, que son muy parecidos a los papas romanos, y con el bastón, o con el báculo, y con los trajes típicos de las iglesias anglicanas, con el cuello clerical, tomado de la mano con su otro arzobispo, dos religiosos con vestimentas religiosas, casándose un frente a otro que lo estaba casando, dos homosexuales dentro de una iglesia anglicana. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ellos son racionalistas, esos son los racionalistas. Los racionalistas no creen en lo sobrenatural, no creen en la inspiración de la Biblia, no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en la resurrección de los muertos, no creen que Cristo sea Dios, ¿qué más? No creen en la Trinidad, algunos no creen en Dios, son pastores ateos. No sé si alguna vez habían escuchado esto, mi hermano Antonio, de pastores ateos. La verdad que no, que nunca había escuchado estas cosas, pero entonces ellos, ¿qué creen? ¿Cuál es su creencia, su fundamento? Sí. Algunos de los racionalistas son deístas, pueden ser deístas. Otros pueden ser deístas, es que Dios existe, pero no tiene nada que ver con nosotros, sino que se alejó y está en otro mundo. Y no interviene en este mundo, dejó regulado el mundo de acuerdo a las leyes naturales. Otros son panteístas, todo es Dios. Dios es impersonal, todo es Dios entonces. Nosotros somos manifestaciones de Dios, pero no es una persona con el cual nosotros nos podamos relacionar. No existen los milagros tampoco. Y los ateos, bueno, los ateos, ellos creen en la eternidad de la materia, como todos los ateos, si son ateos, en la eternidad de la materia. La materia es eterna, siempre ha existido, muta, cambia. Eh, Creen en la teoría de la evolución. Creen que la fuente de autoridad, la autoridad para ello es la razón, por eso son racionalistas. Todo lo que nos lo puede explicar la razón debe ser desechado. Para nosotros los cristianos evangélicos, la autoridad máxima es la Biblia. En cambio ellos, la autoridad máxima es la razón. Todo lo que la razón vaya en contra de la razón, lo desechan. Su prejuicio es ese, que todo lo que no consideren ellos como razonable es desechable y es mentira. Ahí tenemos a un autor de la alta crítica. Él es Rudolf Bullmann. Yo tengo un libro de Rudolf Bullmann. Por acá está. Ahí está Rudolf Bullmann. Este es la teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Testamento es extraordinaria, es magistral, obra de este autor, de Rudolf Bullmann. Se lo compré, me acuerdo, hace tiempo ya, cuando andaba cuando fui a ISUM, Instituto de Superación Ministerial, de la Asamblea de Dios en América Latina. Bueno, tenía otro costo allá en Paraguay, un poquito más barato, eso lo compré. Pero él dijo que la Biblia hay que desmitologizarla, eliminar todo lo mitológico. Porque no puede ser, dice él, le estoy citando a un autor protestante, él dice, no puede ser que personas se beneficien de la medicina, de la moderna telecomunicación, de la radio, de la medicina, y no me acuerdo de qué otros elementos, la tecnología moderna, de la luz, la electricidad, y al mismo tiempo crea en ángeles, en demonios, en resurrección, en que la serpiente hable, y que la gente puede caminar por la tierra, o que cruce un pueblo por la tierra, por el mar que se ha apartado o se ha secado. No puede ser, dice él. No puede creer en la gente en eso ahora, en la modernidad.
Por lo tanto, el trabajo del exégeta bíblico, dice Rudolf Bultmann, consiste en desmitologizar la palabra de Dios, eliminar todo lo que es mitológico e interpretar la Biblia de una manera existencialista. Por ejemplo, cuando habla acerca de la caída de Adán y Eva, que no es un evento histórico, dice él, sino mitológico, quiere explicar la maldad de los seres humanos simplemente. La salvación no es una salvación del pecado, del infierno, de la muerte, sino que la salvación consiste en la reforma moral y social del ser humano. En eso consiste la salvación y la regeneración. Todos los términos bíblicos que nosotros conocemos, justificación, redención, propiciación, sustitución, ellos lo reinterpretan para referirse a la reforma moral del ser humano. La Biblia se escribió para reformar al ser humano, para hacerlo mejor, pero no para salvarlo del infierno, de la muerte, del pecado. ¿Por qué no creen en eso? De pecado, de infierno, de muerte, no creen en nada. Solamente hay que, con la finalidad de aplicar los principios bíblicos para el hombre moderno. En este libro de Rudolf Bultmann, en una parte dice, aquí, a ver qué dice acá, que todos deberían leerlo. No solamente los cristianos, todos deberían leer este libro. Es complejo este libro. En realidad no lo van a leer. Las personas comunes y corrientes de la calle no van a leer algo así. Porque es muy especialista, es muy especializado. Es un libro de teología, no de testamento, está escrito en griego. Pero refleja la intención de Bullman, de que sus obras tuvieran la intención de que las personas modernas leyeran la Biblia y aplicaran sus principios a su vida personal para la mejora de la sociedad. Pero nadie va a leer esa obra. Solo los intelectuales, los profesores, los seminaristas van a leer ese libro, pero la gente común y corriente no va a leer no lo va a entender. Le va a pasar lo mismo que hermano Juan Carlos. Si lee el libro va a comenzar la primera página y al final lo va a tirar tirando al suelo porque no va a entender nada de lo que está diciendo Rudolf Bultmann. Yo leí un libro de Jürgen Moltmann, las primeras páginas entendí, después ya no entendí nada que decía Jürgen Moltmann de la teología de la esperanza. La Biblia también es un libro formidable por su carácter literario. A pesar de ser escrita por personas en su mayoría incultas y sencillas, a pesar de ser escrita por personas de un pueblo pequeño, conservador, es una colección de obras maestras. La literatura bíblica contiene poesía lírica, los salmos, por ejemplo, que inspira a los grandes poetas de la historia de la humanidad, a los ganadores del Premio Nobel de Literatura como nuestra poetisa Gabriela Mistral. Ella se inspiraba en las Sagradas Escrituras para escribir. Era católica romana, habla mucho en sus poemas de Jesús de Nazaret, algunas que son realmente extraordinarias. Ella es creyente católica romana, pero lo que dice en sus poesías es magistral. Es muy hermoso lo que dice ella de Cristo, lo que presenta ella de Jesús de Nazaret. Porque la poesía tiene la finalidad de conmover, de producir sentimientos, emociones, conmover el alma. La poesía está muy relacionada con el misticismo, con lo espiritual, porque provoca lo más espiritual, lo más interno del ser humano. Y ella se nota que estaba influenciada por la palabra de Dios. Y Gabriela Mistral utilizaba un recurso propio de los judíos antiguos, pero porque está en la Biblia, lo ha leído la Biblia, que es el paralelismo. Es el método de recurso que utiliza Gabriela Mistral. Hay poesía épica en el libro de Génesis, por ejemplo, de los orígenes del mundo. Poesía dramática, el libro de Job. Hay narrativa, historia los de Samuel, Reyes, Crónicas. Idilio campestre, el libro de Ruth, por ejemplo. Amor patrio, Esther y Daniel. Hay sabiduría práctica, proverbios, por ejemplo, que son dichos concisos, que encierra gran sabiduría, pero sus verdades son muy puntuales, no son universales. Mientras más breve sea el proverbio, mucho menos universal su aplicación. Especulaciones filosóficas, el libro Eclesiastés, por ejemplo. Relatos cortos, como son los evangelios, las cartas y epístolas también tenemos.
son cartas, son correspondencias que el apóstol Pablo, los cristianos escribían a respectivas iglesias para solucionar algunos conflictos, porque las epístolas son lo que tomaron epístolas circunstanciales u ocasionales, se acordarán. Ha inspirado una corriente literaria magnífica, y diccionarios, por ejemplo. ¿Cuántos diccionarios en el mundo hay para comprender las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos atlas? ¿Cuántas enciclopedias? ¿Cuántas concordancias? ¿Cuántas obras de teología? Impresionante la cantidad de obras de teología. Nadie va a vivir tantos años para leer todas las obras teológicas en el mundo, ni siquiera en su propio idioma, porque son voluminosas. Son muchas obras de teología, desde la patrística, pasando por la Edad Media, luego en la época moderna, en la época contemporánea. ¿Cuántas teologías ha habido en el mundo? La época de la Reforma, por ejemplo. Son inacabada la cantidad de obras teológicas y se siguen produciendo todos los días. Por ejemplo, solamente para interpretar el pentecostalismo, que está basado en el libro de los Hechos, por ejemplo, están basados ahí. Todos los días está produciéndose en el mundo 5 papers o 5 trabajos de investigación acerca del pentecostalismo, todos los días. O himnologías también. ¿Cuántos himnos se han creado a través de toda la historia del cristianismo? Hasta ahora basado e inspirado en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros de apologética? Tertuliano de Cartago, Justino Mártir, entre tantos otros autores que escribieron a través de toda la historia libros de apologética. Tomás de Aquino, los apologetas evangélicos de todos los tiempos, hasta el día de hoy se siguen publicando centenares de obras de apologética para defender la fe cristiana. O enseñanzas religiosas, como son los padres del desierto, la formación espiritual o teología espiritual. Solamente el libro de teología de la oración, hay centenares de libros de oración. O de devociones, de misticismo religioso. ¿Cuántas obras en el mundo hay? Nadie va a leer, va a tener tanta vida para leer todas esas obras. Por eso actualmente se seleccionan algunas obras para leer. Pero, ¿qué otro libro ha producido una corriente literaria tan extraordinaria, tan desbordante, tan avasallante como la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras? Tan aplastante que eclipsa cualquier otra corriente literaria en todo el mundo. No le puede comparar, nadie puede competir con la producción literaria o la corriente literaria producida por la palabra de Dios. Novelas se han producido en base a las Sagradas Escrituras, que trabajan la conciencia, por ejemplo, como Tolstoy, por ejemplo, está basado en aunque él primero no era cristiano, pero todo lo que él escribe está basado sobre temas cristianos. O Dostoyevsky, Crimen y Castigo, por ejemplo, se basan en temas cristianos. Chilenas que escriben también tratan temas cristianos, como María Luisa Bombal. Siempre escuchaba hablar de ella, María Luisa Bombal, cuando estaba en el liceo, me acuerdo. Quería leer una obra de ella, siempre hablaban de María Luisa Bombal, hacían reportajes. Leí el libro de María Luisa Bombal hace como 4 años atrás, más o menos. Chilena, ¿eh? Magnífica obra de la chilena. Magnífica obra, inspirada en las Sagradas Escrituras también. Habla bueno, como era católica, habla de temas de sacerdote, pero habla de la muerte. Y ella está muerta, pero está reflexionando sobre su vida. Reflexiona sobre su vida en la tumba, la amortajada se llama la obra. Y culmina su libro con algo estremecedor, cuando dice, y murió y morí la segunda muerte, la muerte de los muertos. Esa parte me estremeció, ¿no? Porque dice, experimenté la muerte de la segunda muerte, la muerte que experimentan los muertos. Bueno, no comprendía muy bien el aspecto bíblico, pero lo entendí muy bien de una persona incrédula. Experimentó la muerte que experimentan los muertos, la segunda muerte. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de la Biblia? Por su carácter moral. Claro, la Biblia es formidable por su carácter moral. En contraste con los otros libros religiosos orientales,
Los libros religiosos orientales no promueven la moralidad. Más bien todo lo contrario, promueven la inmoralidad. La, la Biblia choca con la moralidad de la comprensión normal del ser humano. Choca. Por ejemplo, cuando le dice, ama a tus enemigos, ya partiendo de ahí, ya comienza a ser extraño el consejo. Ama a tus enemigos. Va contra la comprensión normal del ser humano, donde a los enemigos se les odia. En el caso de guerra se le debe exterminar de la faz de la tierra, en el caso de las guerras. Pero ahora se le dice que lo debe amar, que debe orar por ellos, que debe entregarse en servicio abnegado por ellos, en devolverle con bien el mal, totalmente contrario a la comprensión normal de la moralidad de los seres humanos. Cuando dice en el seguimiento de Jesucristo, el que no deja padre a madre no es digno de mí. En el Oriente, la prioridad es la defensa de los padres, la lealtad entre los familiares. Si hay un familiar que cometió algún delito, la responsabilidad moral, y como lo enseñó Confucio, era proteger, la prioridad es proteger a la familia. Si alguien traiciona a la familia, es reprochable social y culturalmente. Pero en cambio acá dice, el que no ama más, el que ama más a padre o madre no es digno de mí. Diferente. Aunque fue escrita por hombres, escribieron muy distinto a como los hombres escriben, por supuesto. Cuando nosotros leemos libros de Spurgeon, Charles Spurgeon, maravilloso la obra de la biografía de Spurgeon. Uno ya encantado con Spurgeon. Le gustaría ser como Spurgeon. La gente, todos los jóvenes deberían leer a Spurgeon, ¿eh? Para que se inspiren y traten de imitar a Spurgeon. O a John Wesley. Uno trata de imitar a John Wesley. Y cuando escuchaba de John Wesley, predicaba 5 sermones diarios. Y cuando uno lee esa obra, también le dan ganas de predicar 5 sermones diarios. Después se da cuenta que la garganta no es igual que John Wesley para predicar 5 sermones diarios. Pero inspiran estas obras. Pero en estas obras de Wesley, de Spurgeon, ¿qué más? George Whitefield también, otro de los autores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Y son inspiradores, inspiran realmente a estas personas. Pero se oculta, los evangélicos que escriben, ocultan las debilidades de sus héroes evangélicos, cuando hablamos de Spurgeon o Wesley. Después de Spurgeon comienzan algunos problemas y otros dicen, pero era muy bueno, era adicto al puro. Tabaco. Eso, era al tabaco. Ah, ¿cómo se llama esta cosita que tiene como... La pipa. La pipa, eso, la pipa. Tabaco, el tabaco. Y al cigarro. Al cigarro, el tabaco, era adicto. Era adicto ese hombre. En el Midwestern Baptist, donde estoy estudiando, hay un cuadro gigante en la biblioteca de Charles Spurgeon. Y hay una fotografía donde está con su esposa. Y en una mano, la mano derecha parece que, aparece con el dedo así. Pero no tiene nada. Y en la pintura originalmente tenía un cigarro. Porque ni siquiera cuando lo pintaron abandonaba el cigarro. No tenía ahí la mano y lo pintaron con cigarro. Y después dijeron que eliminaran el cigarro, pero los dedos quedaron así, como si tuviese un cigarro en la mano. Era realmente adicto el hombre, ¿eh? Así con Charles Poole. Y Martín Lutero, si lo escribe un cristiano, cosas positivas, cosas que alguien que lo lea quiere hacer igual que Martín Lutero. Y si leemos a otra, a Linda Roper, Lindal Roper se llama, una investigadora historiadora. Esta obra lo recomiendo absolutamente. Aquí verán al hombre de carne y hueso. Un héroe, por supuesto que sí. Un reformador protestante, el primer evangélico, oficialmente, porque creó la iglesia, la primera iglesia evangélica, la iglesia luterana evangélica, iglesia evangélica luterana. Pero aquí vemos a un hombre con todos sus vicios, con todas sus características propias de un hombre, de una debilidad.
Ahí no vemos un ángel, vemos a un hombre. Pero si lo escribe un evangélico, cosa extraordinaria, oculta todo lo negativo de sus héroes. Uy, ya nos pasamos, vamos a descansar un momento, mis hermanos, porque nos pasamos de la hora. A las 9 puntos retornamos otra vez. A esto aquí voy a tener